Hola. ¿Dónde van? Ah, ¿no se van más? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Excelente. Bueno, hoy vamos a dar la última clase antes del parcial, que es mañana, ustedes lo saben. Mañana a partir de las 2:30 de la tarde. Vamos a tratar de cuanto menos empezar con esta bolilla, que es aquella que se refiere al objeto de la relación jurídica, ¿no es cierto?
Nosotros hemos visto hasta ahora el sujeto de la relación jurídica, hemos visto relación jurídica en principio, digamos que la hemos categorizado, la hemos conceptualizado y luego empezamos con los elementos. Vimos el sujeto, desde el nacimiento hasta la muerte. Luego, ahora vamos a empezar con el objeto de la relación jurídica o el objeto de las relaciones jurídicas. En principio, el objeto de las relaciones jurídicas son las cosas, los bienes y las conductas humanas. Claramente es esto. Ustedes me preguntan, bueno, si yo les pregunto, ¿cuál es el objeto de las relaciones jurídicas? Son tres. Las cosas, los bienes y las conductas humanas. El Código de Vélez trataba de las cosas y de los bienes en el libro dedicado a los derechos reales, una materia que ustedes van a ver de acá a 2 años, 3 años en realidad. Digamos que la metodología que utilizó Vélez no era de lo más apropiada, ya que en cuanto a las cosas se refiere, ellas son objeto de las relaciones jurídicas, por lo que exceden notoriamente el campo de los derechos reales, que ya lo van a ver mucho más adelante. ¿Cómo se definían las cosas en el Código de Vélez? Aquí sí no ha variado demasiado la cuestión. El Código de Vélez, el Código de 1869, definía las cosas en el artículo 23.11, diciendo que son cosas, todos los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Noción aplicable a partir de la reforma introducida por la ley 17.711 a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Explico mínimamente esto, ¿no es cierto? Si nosotros nos quedábamos con la definición que daba Vélez en el artículo 23.11, son cosas, todos los objetos materiales susceptibles de tener un valor, se producían problemas jurídicos graves en realidad, ¿no? Y para que lo entiendan, no sé si se los explicaba alguna vez, tengo en la cabeza como que alguna vez hablé de esto con usted, no importa, puede haber sido en otra comisión, en otro curso, pero sí es interesante destacarlo. Insisto, Vélez definía las cosas como objetos materiales susceptibles de tener un valor. ¿Y por qué digo que esto era complejo y había que modificarlo, o había que hacerle algún agregado, como hizo finalmente la ley 17.711, agregando la noción de que también es aplicable esta disposición a la energía de las fuerzas naturales susceptibles de apropiación? Estamos hablando de energía y fuerzas naturales. No son cosas, porque las cosas ya se había definido, objetos materiales susceptibles de tener un valor. Luego, ¿qué pasaba? Vayamos al ámbito del derecho penal. El Código Penal dice, ustedes no han visto todavía, que cuando define al hurto, dice que es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Apoderamiento ilegítimo de una cosa. Quédense con esto por el momento. ¿Qué pasaba? Si nosotros nos quedábamos con la definición de cosa que dio Vélez, aquella que se refería a los objetos materiales susceptibles de tener un valor, por ejemplo, el robo de energía, si me cuelgo de un cable de la sociedad cooperativa, estoy robando energía, no era delito porque no estaba tipificado como tal. Recuerden que Vélez solamente decía, o decía el 23.11, que eran cosas, todos los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Lo que ha hecho la reforma de la ley 17.711 es, insisto, añadir o adherir a esta noción la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Y esto se complementaba con el artículo 23.12 del Código de Vélez, que decía: los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente de las cosas se llaman bienes. Definía también bienes. En definitiva, una especie del género bienes. El artículo 23.12, insisto, completaba la definición de cosas diciendo que los objetos inmateriales susceptibles de valor y también las cosas se llaman bienes. De modo que la doctrina entendió que existían dos acepciones de la palabra bienes. En sentido estricto, bienes eran los objetos inmateriales susceptibles de tener valor. Con ese alcance, la palabra bienes representa los derechos patrimoniales y a las cosas. Ese conjunto de bienes, ya lo van a ver próximamente, no sé si lo vieron con la doctora Ales, entendido en su sentido estricto, constituye el patrimonio. Pero bien, yo les he hablado hace el momento, un poquito de agua, de lo que decía el Código de Vélez. Vamos a ver qué pasa con el Código Civil y Comercial en vigencia.
El Código Civil y Comercial contiene 2 artículos en el título preliminar que refiere a los bienes y a las cosas. Son los artículos 15 y 16. Para ser honesto, de difícil comprensión y que no definen a los bienes. Se limitan a señalar, mejor dicho, estos artículos, que los bienes materiales susceptibles de valor, se llaman cosas, y que los derechos individuales que las personas tienen sobre los bienes que integran su patrimonio pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. En realidad, la comprensión del texto de los artículos no resulta sencilla, pues el artículo 16 remite al primer párrafo del 15, que tiene un solo párrafo, y ni siquiera una coma que divida 2 frases. Nada, esto es una tara semántica que tengo yo en realidad, ¿no? Además, cuando en el libro primero, título tercero, trata de los bienes, se omite toda definición de bienes y cosas. Lo que oscurece aún más el panorama es que el codificador del 2015 parece querer aprender la existencia de bienes que no tienen valor económico, como los derechos que se tienen sobre el cuerpo humano o los derechos de las comunidades indígenas. Y ello lo que hace es confundir derechos y bienes. En lo que a mí respecta, en lo que a la cátedra respecta, si ustedes definen cosas como objetos materiales susceptibles de tener un valor, noción que se aplica además a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, me es más que suficiente, agregando que en sentido estricto, bienes eran los objetos inmateriales susceptibles de tener valor, y en sentido amplio el concepto de bienes comprendía los bienes en sentido estricto y a las cosas, y que todo el conjunto de bienes, entendido en su sentido estricto, constituye el patrimonio. Con que sepan eso, a mí me alcanza, ¿no es cierto? Yo no voy a ustedes a enmarañarlos en este aspecto de la mala técnica legislativa del nuevo Código Civil y Comercial. Lo que vamos a hacer ahora es clasificar a las cosas. Las cosas, como tanto ocurre en el ámbito de nuestra disciplina, se dividen teniendo en consideración distintos criterios distintivos, distintos criterios de fundamentación. En primer lugar, vamos a distinguir las cosas muebles de las cosas inmuebles. Si yo los estuviera con ustedes cara a cara y no tendríamos que conformarnos con esta virtualidad que a mí nunca me alcanza, seguramente alguno de ustedes me diría cuál es la distinción entre cosas muebles y cosas inmuebles. Se las voy a decir ahora. Lamentablemente no tenemos esta posibilidad por el momento. Son cosas inmuebles aquellas que están inmovilizadas. Eso significa que no pueden ser movidas de un lugar a otro por una fuerza exterior o por sí mismas. Por ejemplo, un edificio. Un edificio es una cosa inmueble. Yo no puedo empujarlo, trasladarlo o llevarlo con un camión de un lugar a otro. En definitiva, el criterio de distinción entre cosas muebles y cosas inmuebles apunta a la aptitud o posibilidad de que la cosa pueda trasladarse de un lugar a otro por una fuerza exterior o por sí mismas. Hay distintos tipos de cosas inmuebles que vamos a examinar uno por uno. En primer lugar, vamos a encontrar cosas inmuebles por su naturaleza. El artículo 225 del Código las define y señala que son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él, de una manera orgánica en realidad, y que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. De allí que, además del suelo mismo, son inmuebles los árboles, los ríos, ¿qué otra cosa se me ocurre? Los minerales que están bajo la tierra. A diferencia de los muebles, son muebles las cosas que están bajo tierra por el hecho del hombre. Por ejemplo, un tesoro, salvo que estén adheridas al suelo de manera permanente como los cimientos de un edificio. En definitiva, entonces, cosas inmuebles son aquellas que están inmovilizadas. Las puede haber por su naturaleza, ¿no es cierto? Como dice el artículo 225 del Código Civil, son aquellas incorporadas al suelo de una manera orgánica y además las que se encuentran abajo del suelo sin el hecho del hombre, ¿no es cierto? Los ríos, los minerales que están bajo tierra, etc. En cambio, son muebles las cosas que están bajo tierra por el hecho del hombre. Un tesoro, por ejemplo. Tenemos en segundo lugar las denominadas cosas inmuebles por accesión. Son cosas inmuebles por accesión
las cosas muebles, es decir, aquellas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro, que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario, dice el artículo 226. Vuelvo a repetirlo. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su accesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. ¿Quién queda comprendido o qué bienes o qué cosas quedan comprendidas en esta categoría? En primer lugar, los edificios y sus cimientos son entonces inmuebles por accesión. Acuérdense, las que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo quedan comprendidos en esta categoría, en este tipo de cosas inmuebles. Entonces, ¿qué? Los edificios y sus cimientos, con excepción de que se trate, en principio, de construcciones que no tienen finalidad de permanecer indefinidamente. Por ejemplo, tenemos el viejo ejemplo, un escaparate de venta de diarios, la carpa de un circo, por ejemplo, las instalaciones que se hacen para una exposición en la calle. Esas son cosas muebles, porque no tienen, en realidad, como dice, como reza, como expresa el artículo 226, carácter perdurable de adhesión al suelo en este caso. Ese carácter de inmueble por accesión, en realidad, se transmite a todas las cosas que, siendo por naturaleza muebles, es decir, que pueden ser trasladadas de un lugar a otro, lo vuelvo a decir, contribuyen a formar una unidad definida como edificio. ¿Así? Por ejemplo, los marcos de la ventana, los vidrios, los artefactos sanitarios de un departamento, de calefacción, equipos de acondicionador de aire, pasan a formar parte del edificio y son considerados inmuebles en la medida en que estén adheridos físicamente a la construcción. Y, obviamente, si alguna vez son separados del edificio, retornan a su calidad original de cosas muebles. Un lavatorio que yo compro en Motesi es una cosa mueble. Ahora bien, cuando lo instalo en el baño de mi departamento, se convierte en una cosa inmueble. Si a mí el día de mañana se me ocurre sacar ese lavatorio porque lo quiero vender, porque no me sirve más, se vuelve a convertir, vuelve a retornar a su carácter esencial o natural de cosa mueble. La importancia de esta concepción apunta a que si alguien promete una casa, por ejemplo, se comprende en ella todo lo que está adherido de manera permanente, salvo una manifestación expresa, una manifestación de la voluntad distinta en ese sentido. En tercer lugar, vamos a ver las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario en los términos del artículo 226 del nuevo Código Civil y Comercial. Este artículo dispone que no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Insisto, parezco monotemático con esto, si yo los tuviera cara a cara a ustedes, seguramente con la sola lectura, si me atendieran o si están escuchando bien el artículo, si me dijeran rápidamente, obviamente, algún ejemplo de estas cosas afectadas a la explotación del inmueble, ¿no es cierto? Pero os recuerdo, no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble. Por ejemplo, una pala puede estar afectada a la explotación de un inmueble. Ese solo hecho lo convierte en inmueble, no, de ninguna manera, de ninguna manera. El código, bien, en otras palabras, todas las cosas adheridas físicamente al suelo de manera permanente son cosas inmuebles por accesión, estén o no puestas para la explotación o en razón de la profesión. Las cosas muebles no adheridas al suelo de manera perdurable, puestas o colocadas allí en razón de la explotación o la profesión, conservan su condición de muebles. Pasemos ahora a las otras. Nosotros hemos visto hasta ahora, hemos enunciado la categoría o la clasificación de cosas muebles y inmuebles, tomando en cuenta, tomando como, digamos, criterio distintivo, fundamento de división, la posibilidad de que una cosa se traslade o no de un lugar al otro. La primera son las inmuebles, aquellas que no se trasladan y vimos por qué, por su naturaleza, por su naturaleza y por accesión. Pasemos ahora a las cosas muebles.
Son cosas muebles, lo dice el artículo 227 del nuevo Código Civil y Comercial. Aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea por sí mismas, sea por una fuerza externa. Y aquí vamos a empezar por un tipo de estas, que se denomina un nombre particular, que se denominan semovientes y locomóviles. Entre las cosas muebles se encuentran los animales, aunque parezca a esta altura del partido raro, y sobre todo aquellos que muy, digamos, de manera muy laudatoria y con mucho reconocimiento consideremos hoy por hoy que los animales no son cosas. Aún el código habla de cosas, de los animales se refiere a las cosas. De allí que matar a un animal no es un delito ni de homicidio ni nada parecido, sino es un delito de daño, es decir, dañar las cosas. Entre las cosas muebles, en este orden de ideas, se encuentran los animales, que se mueven por sí mismos, y por eso son denominados semovientes. Un caballo, una vaca, un elefante, qué sé yo, un camello, son cosas muebles y de allí, y son denominados semovientes porque se mueven por sí mismos. Los locomóviles, en cambio, expresa o identifica a los vehículos a motor, es decir, se mueven a través de una fuerza externa. Originariamente, el régimen jurídico de estos era idéntico al del resto de las cosas móviles, pero su particular importancia, obviamente, de los vehículos, en la era actual y, digamos, la necesidad de otorgar alguna seguridad a las transacciones que tienen por objeto estas cosas, produjo modificaciones importantes en la legislación. De allí que tenemos, ustedes esto lo van a saber, aquellos que tengan algún vehículo o que conozcan algo de algún vehículo, encontramos los bienes o las cosas registrables y no registrables. Todos los inmuebles son cosas registrables. Es decir, se inscribe su titularidad en un registro de la propiedad inmueble, ¿no es cierto? En el caso de los inmuebles. Necesariamente debe matricularse, esto es incorporarse, insisto, al llamado registro de la propiedad inmueble, salvo que pertenezcan al dominio público, pero eso no nos vamos a referir. La vieja ley establece esta necesidad o esta obligación de inscripción, que es la ley 17.801. En cambio, los muebles son por regla no registrables. ¿Y por qué digo por regla? Porque hay algunos de los que me referí puntualmente hace un minuto, me refiero a los automóviles, a las aeronaves, que deben ser inscritos. Por regla no son registrables. Ahora, por excepción, algunos deben ser inscritos en registros especiales que corresponden en realidad a determinada categoría de cosas. Así existen registros de naves, de aeronaves, de buques, de caballos de pura sangre de carrera, hasta algún, no conozco, no soy un experto en la materia, sé que también alguna clase de raza de perros también tienen algún registro. Los registros son llevados por el Estado o a veces por entidades privadas, como sucede en el caso de los caballos de carrera. También son registrables las acciones de sociedades anónimas, pudiendo incluso en este caso no estar representadas en un título. Todo lo que vengo diciendo revela la importancia que los registros han adquirido y que resulta de la trascendencia económica que han adquirido ciertos muebles y sus derechos. En definitiva, antes de entrar en la otra clasificación, vamos a hacer una pequeña recapitulación. La primera clasificación de cosas que vamos a ver es aquellas que hemos visto, es aquellas que distinguen entre cosas inmuebles y cosas muebles. La razón de la distinción, el criterio de distinción, el criterio de fundamentación de unos y otros, apunta a la posibilidad o no de que esta cosa pueda ser trasladada de un lugar al otro. Cuando están inmovilizadas, estamos en presencia de cosas inmuebles, que pueden ser inmuebles por su naturaleza, inmuebles por accesión, del modo en que lo vimos. Muebles, en cambio, son aquellas que sí pueden movilizarse de un lugar a otro, que pueden, con algunas características en particular respecto de algunas cosas. Le hace el caso de los semovientes, el caso de los animales que por sí mismos pueden trasladarse de un lugar a otro, o de los locomóviles, puntualmente vinculados con los automotores, con las aeronaves, etcétera, donde en realidad se moviliza una fuerza externa, que puede ser un motor o algo por el estilo. Luego, las cosas muebles como regla general no se inscriben, salvo excepciones debido a la trascendencia que en algunas circunstancias tienen alguna de estas cosas muebles. Caso de los vehículos
se escribe en el registro de la propiedad automotor, tenemos casos de caballos de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a otra clasificación que prevé el código. Es aquella que distingue a las cosas entre cosas fungibles y no fungibles. El artículo 232 define como cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma cantidad y en igual cantidad. Ya se los voy a traducir, es muy fácil. Por oposición, estoy leyendo el código, en realidad estoy mencionando lo que dice el código, son no fungibles aquellas en las que un individuo de la especie no equivale a otro y por ende no pueden sustituirse unos por otros. Esta es una categoría que obviamente solo corresponde a las cosas muebles y cuya principal característica se determina en la posibilidad de que la cosa puede ser sustituida por otra. Si yo me compro un kilo de mandarina, puedo digamos de la misma, no sé, de una siembra determinada, yo puedo reemplazar a una por otra sin que se modifique la calidad de la misma. Entonces, le decía, es una categoría que solo corresponde a cosas muebles y la principal característica consiste en la posibilidad de que la cosa puede ser sustituida por otra. E igual se cumpla la prestación de vida. Y no tiene que ver con, bueno, generalmente deben ser cosas de poco valor económico. No, un automóvil Mercedes-Benz clase B, 0 kilómetro, blanco, puede ser sustituido por el mismo automóvil clase B, 0 kilómetro, blanco, porque no cambia absolutamente nada, es de la misma calidad y de igual cantidad. Así, en realidad, los libros son fungibles, por ejemplo, en el sentido de que un ejemplar del derecho civil de Rivera puede ser reemplazado por otro ejemplar de derecho civil de Rivera. Lo mismo puede decirse del trigo, obviamente cuando se trate de la misma calidad de siembra, etc. En cambio, a un caballo de carrera, un cuadro, no son fungibles, toda vez que el deudor de uno y de otro solo cumple entregando el caballo de carrera que yo quise comprar o el cuadro pintado por el pintor que yo quise comprar. En definitiva, entonces, la siguiente clasificación es aquella que distingue entre cosas fungibles y no fungibles en los términos que mencionamos. La clasificación que sigue, muy sencilla de entender, es aquella que distingue a las cosas consumibles y no consumibles. Con la sola enunciación de la norma del artículo 231 del Código Civil y Comercial, ustedes se van a dar cuenta de la distinción, es muy sencilla esta. Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso que se haga de ellas. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse de algún tiempo o en algún tiempo. La distinción principal, obviamente esta distinción solo apunta a cosas muebles, como es obvio, y la importancia de estas apunta o radica en realidad a la circunstancia de que solo pueden tener por objeto cosas consumibles y algunos actos jurídicos solo pueden tener por objeto cosas consumibles y otros pueden referirse a cosas no consumibles. Ejemplos tenemos miles. Cosa consumible por antonomasia es un fósforo. Yo prendo un fósforo y su existencia termina con el primer uso que hago de ella. Si yo me como una manzana, esa manzana concluye cuando yo le di el último bocado. Un auto, por ejemplo, y no, si yo lo uso una vez no se consume, en realidad no termina su existencia con el primer uso que se haga de ella, más allá que con el uso extendido en los años puede deteriorarse y eventualmente consumirse. Muy sencillo, insisto, es esta clasificación. Vamos a ver ahora otra más, aquella que distingue a las cosas estoy viendo el programa, a ver cómo vamos, disculpen un segundo. Es aquella que distingue entre cosas divisibles y cosas indivisibles. También el código, con casi exagerada minuciosidad, enuncia o categoriza esta distinción. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, dice el código.
cada una de las cuales forman un todo homogéneo análogo junto a las otras partes como a la cosa misma. En principio, son divisibles todos los inmuebles y la cosa divisible por excelencia es el dinero. Podemos dividir 1.000 pesos en 10 billetes de 100 pesos, en 20 billetes de 50 pesos. También son los granos, los vinos, los licores, etc. Son indivisibles aquellas cosas que partidas perderían su esencia, perderían su núcleo. ¿Yo puedo partir una joya? No. ¿Puedo partir o puedo dividir un libro? No. ¿Puedo dividir un televisor? No. Más allá de esto, esta divisibilidad no es absoluta. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir que si yo divido una cosa, pierda o se convierta en realidad en antieconomía. Es así que el segundo párrafo del artículo 228, acuérdense que el primero definía cuáles eran las cosas divisibles y las indivisibles también. El artículo 228 prevé lo siguiente: las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales. En definitiva, podría ser que debido a el carácter de pérdida económica que podría sufrir la cosa, si se la quiere dividir, que lo haría antieconómica, por supuesto, las cosas no deberían o no podrían ser divididas. Esta disposición fue originariamente incorporada por la Ley 17711 y amplía el concepto de indivisibilidad. Acuérdense, indivisibles eran aquellas cosas que partidas perderían su esencia, perderían su núcleo, perderían hasta su idiosincrasia. Y por último, y con esto voy a concluir la clase de hoy, con esto completaríamos la bolilla 9, yo no los quiero fatigar, prefiero que se pongan ya mismo a estudiar para el examen de mañana. Vamos a distinguir entre cosas principales y accesorias, ¿no es cierto? Definidas también, en este caso, por el artículo 229 del Código Civil y Comercial. Las cosas principales son definidas o son conceptualizadas como aquellas que pueden existir por sí mismas, y las accesorias son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Es evidente que esta noción se aplica a cosas compuestas por más de un individuo de la misma especie o de distinta especie, por lo que quedan excluidas las cosas simples. Es importante señalar que la accesoriedad se manifiesta de dos maneras. Por la accesión física, por lo cual las cosas que están adheridas al suelo son accesorias de este, ¿no es cierto? En un campo, por ejemplo, el campo, por supuesto, el lote del terreno es la cosa principal y las maquinarias para labranza del terreno son cosas accesorias. Es importante señalar entonces que la accesoriedad se manifiesta de dos maneras. Por accesión física, por la cual las cosas que están adheridas al suelo son accesorias de este, lo hemos visto ya. Y por la dependencia, de modo que, por ejemplo, yo tengo mi computadora al escritorio. El teclado de mi computadora es una cosa accesoria de mi computadora, ya que si yo hubiera solo el teclado, no me sirve para nada, cuanto menos para utilizar la computadora. Atendiendo en el ejemplo, en el ejemplo que mencioné, no hay adherencia, aunque el teclado se vincule por un cable. La adherencia debe tener carácter de permanente. Chicos, con esto voy a terminar la clase de hoy. Estudien para mañana. Bueno, ya les han dicho cómo es el sistema. Vamos a hacer una suerte de comisiones para poder llevar adelante el examen frente a esta virtualidad o a esta pandemia de la manera más seria posible. Recuerden que lo que nosotros queremos es formar buenos profesionales y para eso nosotros tenemos que brindar las clases y ustedes tienen que estudiar y tratar de comprender todo aquello que tratamos de enseñar. Les agradezco mucho y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.